Gracias a la doctora Noble, a la doctora Icaza, organizadoras de este exitoso curso, por la invitación para estar aquí con ustedes. Gracias también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a la doctora Mariví Bielsa por esta oportunidad. Vamos a hablar, ligándonos a los procesos del envejecimiento, cómo transita dos condiciones que, si bien una es altamente prevalente en la población que tiende a envejecer, como es la incontinencia fecal, existen datos muy escasos en relación a qué sucede con la defecación disinérgica en este grupo etario. Entonces, el objetivo de la plática es evaluar o dar a conocer cuál es la fisiología y los cambios que suceden en el envejecimiento en la región anorrectal, conocer también cómo se presenta esta incontinencia fecal en los adultos mayores y también las características del estreñimiento en esta población. Básicamente, entonces, la función del anorrecto, pensando que solamente es un conducto de paso, pues realmente es sí uno que favorece el mecanismo de la defecación, pero que más allá del tránsito también requiere de una alta coordinación, el movimiento de la contracción abdominopélvica. Y por otra parte está la situación de la continencia, en donde existe una integridad debe de existir una integridad muscular, integridad de la inervación, que favorezca la integración también, valga la redundancia, de reflejos y de la sensibilidad a nivel rectal. Y es que existen cambios que van dándose a lo largo del proceso del envejecimiento y, como ustedes pueden observar, bueno, número de contracciones de alta amplitud, y el tiempo del tránsito colónico y alteraciones morfológicas son las que se van dando, y es que disminuyen las contracciones propagadas de alta amplitud, disminuye también el tránsito en el colon, pero a la vez se adelgazan estructuras del esfínter, además de que existe una disminución también de la longitud y de la capacitancia. Y esto se traduce en que existan problemas tanto de estreñimiento como de incontinencia para cada una de estas situaciones. En términos de la definición de incontinencia, podemos decir que este es el paso involuntario o la capacidad de no poder controlar la salida de las heces o el gas a través del esfínter anal. Y en epidemiología esto sucede en hasta el 2.2% de la población general. Sin embargo, va incrementando a lo largo de la edad. Cuando tenemos, hablando precisamente de adultos mayores, 27% es la prevalencia. Cuando se confiere este foco hacia la población hospitalizada es hasta el 32%, y en aquellos sujetos de edad mucho más avanzada, 56%, y sujetos con demencia el 80%. Y existe una clasificación clínica para la incontinencia fecal, en la que pueden ver que existe una incontinencia que se denomina pasiva, es la descarga inconsciente, involuntaria de heces o gas; incontinencia de urgencia, que tiene la descarga de material fecal a pesar de intentos muy importantes por prevenir que esto suceda; y el escape o fuga fecal, en donde existe nada más mínimas cantidades o manchado a nivel de la ropa interior de los pacientes. Y esto existe pues sobreposición, porque los mecanismos fisiopatológicos que dan la posibilidad de que esto suceda, pues se conjugan en varias de estas subtipos de incontinencia. Además, como factores de riesgo, pues tenemos que el tener incontinencia urinaria, la inmovilidad, alteraciones del estado neurológico, demencia, favorecen el desarrollo de incontinencia fecal, pero también el impacto fecal, que es la causa más común en los sujetos de edad mayor, que es hasta el 42% de todas las causas de incontinencia fecal. No olvidar que existen medicamentos que pueden favorecer el desarrollo de este problema, también trastornos metabólicos y de índole miscelánea que pueden favorecer a este problema. Es una herramienta fundamental la exploración anorrectal completa en los pacientes que sospechamos o que reportan incontinencia fecal. También algo breve de mencionar es que los sujetos en esta etapa de la vida no van a confesar tener incontinencia fecal si nosotros no se lo preguntamos.
Es algo que comúnmente obviamos en el interrogatorio, pero a una persona quizás mayor de 65 años, si preguntamos, ¿ha tenido usted un accidente que no pueda contener sus evacuaciones o tenga un episodio de incontinencia? Y un buen número de pacientes van a reportar que así ha sido en al menos una ocasión. Por eso es importante interrogar a pesar de que el paciente no vaya por esta situación a la consulta. Y bueno, podemos en la exploración física determinar si existen pues, cicatrices, erosiones, fisuras, también determinar cómo es el reflejo anocutáneo, puesto que si no está presente nos puede traducir una lesión a nivel del plexo sacro, evaluar la maniobra de pujo adecuadamente y hacer un tacto rectal en donde evaluaremos la presión en reposo y la longitud de cómo está el canal anal. Podemos encontrar asimetrías de las zonas de presión al momento de hacer un tacto rectal, evaluar el puborectal para ver si no existe dolor a la presión y podemos también pedirle dinámicamente al paciente que haga una maniobra de apretar o de defecar y evaluar esos mecanismos de manera adecuada. ¿Cómo evaluamos a los pacientes con incontinencia fecal? Bueno, pues está la manometría anorrectal, en donde es, digamos, la más utilizada de todas las pruebas. Ciertamente no está estandarizada, aunque hay mínimos estándares para la realización de la misma, existen variabilidad entre los laboratorios. Electromiografía con aguja o incluso de superficie también es adecuada para algunas evaluaciones. La latencia de la terminal motora del nervio pudendo, que cada vez está en desuso, y los potenciales motores evocados a nivel lumbar y sacro, que también se están utilizando pues, en algunos sitios y básicamente a manera de investigación. También por otra parte tenemos que, para lo que nos sirve la manometría anorrectal es evaluar la presión del esfínter en reposo y aquí podemos ver si este está disminuido o se encuentra de características normales. También si inflamos un globo a nivel del recto podemos valorar la capacitancia del mismo, si está normal o está incrementada o incluso disminuida. La sensibilidad, el paciente reporta si tiene primera sensación, deseo de defecar, urgencia por defecar, y podemos categorizar estos sujetos entre hiposensibles e hipersensibles, que es algo, la hiposensibilidad es algo común en los sujetos de adultos mayores y que se asocia con la impactación fecal. Por otra parte, tenemos herramientas más novedosas como la manometría de alta definición, en donde ustedes aquí pueden observar cómo existe un defecto en esta zona de la presión del esfínter y que cuando le pedimos al paciente que haga una contracción, pues esa zona no eleva la presión y es si se hace un ultrasonido endoanal correspondiente con una zona de lesión a ese nivel. Nosotros estamos evaluando y los invito a que vayan a la sesión de trabajos libres el día de martes, en donde evaluamos una serie de pacientes con incontinencia fecal y los categorizamos entre aquellos que tenían una maniobra disinérgica y aquellos que no tenían una maniobra disinérgica. Por supuesto que eso fue quizás lo que orientó a que la presión residual del canal anal en los disinérgicos, que fue la mayor parte de nuestra muestra, pues sí fue significativamente diferente en comparación de otros hallazgos que se observan en esta gráfica. Pero también las evaluamos sintomáticamente y observamos que estos pacientes no tienen una misma prevalencia de síntomas, sin embargo solo fue significativa la diferencia entre heces duras. Los pacientes disinérgicos tienden a presentar más heces duras, pero con episodios de incontinencia comparativamente de los sujetos que no tienen disinergia. Y aquí también evaluamos en un paciente con incontinencia fecal, vean ustedes que tienen un adecuado incremento de la presión a nivel rectal con una relajación mayor del 20%, y esta es una maniobra defecatoria normal en un paciente con incontinencia fecal, pero en un paciente con incontinencia fecal la más prevalente de las maniobras que vimos fue la disinergia tipo 1, en donde hay un incremento de la presión a nivel rectal con un incremento paradójico de la presión a nivel del esfínter, lo cual cataloga a este paciente con este tipo de disinergia. También se pueden evaluar mediante una defecografía, ¿sí? Y esta nos sirve básicamente para descartar otras alteraciones estructurales que son necesarias de ver al momento de evaluar integralmente qué es lo que está llevando al paciente a tener incontinencia. Recordar el ultrasonido endoanal, que es una herramienta muy importante y complementaria para evaluar también al
canal anal, en donde aquí se observa que hay un defecto entre lo que es el esfínter anal interno, que es la zona hipoecoica, ¿sí? Y que no da continuidad circunferencial en este paciente, y la nueva tecnología nos ayuda a que tengamos una reconstrucción tridimensional del esfínter anal, en donde podemos evaluar la integridad del esfínter en su totalidad. La latencia de la terminal motora del nervio pudendo está cada vez más en desuso, dado que la correlación de síntomas o de los desenlaces de las intervenciones terapéuticas no es muy alta en esta población. Ahora, cambiando a la situación del estreñimiento, bueno, pues tenemos que también se ve con mayor prevalencia en los sujetos de edad avanzada, y para poder decir que es un estreñimiento funcional, pues debería de cumplir con los criterios que aquí vemos, pero básicamente esta transparencia es para recordar que existen muchos más síntomas que es aparte de la infrecuencia de las evacuaciones, y que debemos de tener en consideración para evaluar a los pacientes con estreñimiento, como el esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta o sensación de obstrucción, o uso de maniobras digitales para asistirse en la defecación. Y en la defecación disinérgica, pues estos pacientes deben cumplir con estos criterios previamente mencionados, y tener una prueba que evalúe una alteración en el mecanismo de la evacuación, como una prueba de expulsión del balón, de defecografía, y una manometría en donde se observe una incapacidad de incrementar la presión intraabdominal, o una incapacidad también de relajar el esfínter anal más allá del 20%. Aquí vemos cómo sería el mecanismo normal. En el reposo, el puborectal está contrayendo y formando un ángulo anorrectal. Cuando se lleva a cabo el mecanismo de la defecación, ese mismo puborectal y el esfínter anal se relajan para rectificar prácticamente la región del canal anal. En cambio, en pacientes con defecación disinérgica, estos músculos se contraen de manera paradójica o no se relajan adecuadamente, incrementando el ángulo anorrectal, impidiendo la defecación. Y esto pues comúnmente se le conoce como anismo, y es una falta o falla en la coordinación abdominopélvica en estos sujetos. En un trabajo que también está publicado hace ya algunos años, en donde evaluamos cuál es la frecuencia de estreñimiento en los pacientes de una población geriátrica, determinaron que está hasta 50% de esta prevalencia en pacientes que están en asilos. A esos pacientes, población geriátrica, les hicimos una prueba de cápsula de motilidad inalámbrica, en donde ustedes pueden ver en la parte superior existe una línea verde, en donde es básicamente el pH que tiene que evalúa esta cápsula, y las líneas rojas es el patrón contráctil que tienen a lo largo desde la ingesta hasta la salida de la cápsula del tubo digestivo. Aquí esta caída es por la estancia en el estómago, cuando sale y transita en el intestino delgado, cae de nuevo y queda en el colon, y esto es lo que mide el tránsito colónico, digamos, en su totalidad. Y este es un sujeto adulto mayor, y aquí un sujeto adulto mayor en donde vean la caída, la subida de nuevo del pH cuando está en el intestino, pero prácticamente rápido cae otra vez, y todo esto es tránsito colónico, y este paciente tiene tránsito colónico lento en esta población geriátrica. Vemos también que la manometría de alta resolución nos ayuda a evaluar este proceso, como ya lo vimos en los pacientes con disinergia, en donde está en tono normal en los pacientes, digamos, con una maniobra defecatoria normal, incrementa la presión a nivel del recto y disminuye a nivel del esfínter anal, es una maniobra normal, y una maniobra disinérgica incrementando la presión a nivel del recto y también paradójicamente incrementando a nivel del esfínter anal. Y existe una subclasificación de estos, como ustedes pueden ver, en los diferentes tipos de disinergia, siendo la normal la que se encuentra a nivel central de esta diapositiva. La prueba de expulsión del balón también es adecuada para estos pacientes. No existen datos de cómo se comporta la prueba de expulsión del balón en sujetos adultos mayores, pero se sugiere que se realice en todos los pacientes con estreñimiento refractario, incluyendo en los adultos mayores, porque tiene buena sensibilidad y especificidad. Nosotros presentamos también en un cartel que los invitamos a ver el día miércoles, cómo que
se ha demostrado que la prueba de expulsión de balón es muy adecuada, pero lo que estamos nosotros viendo es que los pacientes que tienen disinergia tipo 1, que incrementan la presión del esfínter anal y tienen una buena presión a nivel rectal, son los que menos prevalentemente expulsan el balón, comparativamente, por ejemplo, de la disinergia tipo 3, que hacen un esfuerzo adecuado y su esfínter no se contrae paradójicamente, sino que no se relaja más del 20%. Entonces, los pacientes expulsan con mayor prevalencia el balón y eso no es indicativo de que no tenga disinergia. Es decir, la prueba de expulsión del balón es incluso positiva en algunos sujetos que sí tienen disinergia en la maniobra defecatoria. ¿Cómo se trata este problema? Bueno, con la defecación disinérgica se trata con una terapia de rehabilitación, una terapia, digamos, similar a algo cognitivo-conductual, en donde les enseñamos al paciente a hacer del baño. Se coloca una sonda anorrectal, se le explican los objetivos y observa una pantalla en donde se le están dando, digamos, los mensajes que debe de hacer para poder corregir la falta de la coordinación abdominopélvica. Y estos ejercicios, pues, cuanto más se repiten, mejor les va a los pacientes, pues, que perfeccionan esta técnica. Se les enseña incluso desde cómo deben de colocarse a nivel al momento de que van a hacer la maniobra defecatoria y corregir esa postura de una manera que tengan un ángulo anorrectal más amplio, más abierto al momento de hacer la defecación. Esto se logra elevando las rodillas sobre la cadera y esto favorece la apertura de este ángulo anorrectal. Y bueno, existen ya mucha evidencia de que la terapia de biorretroalimentación es efectiva para mejoría de la disinergia defecatoria, incluso está catalogada con un nivel de evidencia 1A por la última revisión realizada por la Asociación de Neurogastroenterología y Motilidad de los Estados Unidos, en donde se tiene un grado de respuesta, una tasa de respuesta de hasta 70-80% con 4 a 6 sesiones. Y el protocolo de biorretroalimentación, bueno, consiste en varias sesiones que son alrededor de 3 meses, son 6 sesiones, lo que se aconseja como terapia activa y terapia de mantenimiento cada 3, 6 y 12 meses, y el paciente requiere de seguir haciendo estas maniobras a lo largo del resto de su vida para continuar con esta coordinación de manera adecuada. Nosotros la Semana Nacional pasada presentamos este trabajo en el que estamos determinando cuál es el valor de llevar más allá de tres sesiones en sujetos que con 3 sesiones tienen para corregir su mecanismo de la defecación, puesto que observamos que muchos de estos pacientes, esta es la tabla de características basales, pero muchos de estos pacientes tienen a la tercera sesión evacuaciones espontáneas completas en mayor frecuencia, menor uso de laxantes y mejor escala de Bristol, y es que algunos pacientes probablemente puedan parar su terapia de biorretroalimentación prematuramente cuando han entendido de manera, digamos, apropiada cómo llevar a cabo estos ejercicios, mejora la calidad de vida hasta la tercera sesión, lo cual sugiere que no es necesario llevar hasta 3 meses a todos los pacientes. Y es que es entonces utilizar varios mecanismos, es visual, auditivo y sensorial, con lo cual fomentamos una mejoría de la conducta en el momento de la maniobra defecatoria. Como ya se mencionó por la doctora Zavala, bueno, existen mecanismos para ir evaluando cómo funciona la región anorrectal, y es que estimulando la región, digamos, transcraneal con magnetismo podemos evaluar los potenciales motores evocados, y es que en sujetos que tienen defecación disinérgica, antes del tratamiento tienen latencias prolongadas comparativamente con después del tratamiento cuando hicimos la estimulación transcraneal, lo cual indica que la corrección de la conducta favorece a una facilitación de la conducción nerviosa desde el sistema nervioso central hasta la región del esfínter anal. Cómo es prolongada la latencia para esta onda antes de la biorretroalimentación y después de la biorretroalimentación se mejora la conductibilidad en estos sujetos. El único estudio que encontré con datos de adultos mayores es que igualmente la biorretroalimentación puede ser efectiva
en sujetos que que son adultos mayores que comparativamente de aquellos que son de adultos no mayores. Y con esto puedo concluir que la incontinencia fecal pues afecta mayoritariamente a la población adulta. Tenemos bastantes datos que robustecen esa situación. El estreñimiento crónico y la defecación disinérgica no sabemos bien sus datos, sin embargo parece que está prevalente en los sujetos ancianos también, y el estudio óptimo de estos pacientes va a llevar a que tengamos un adecuado tratamiento. Muchas gracias por su atención.